Tras este primer ejercicio, todos tenéis vuestra frase o quizás acabéis de vivir una experiencia que le ha dado a tu cerebro una nueva información o una perspectiva diferente sobre algo que ya sabía. Y esto es fundamental si nos dedicamos a la salud, porque una manera de entender un estado corporal es el resultado de la información que se está procesando para generar la respuesta más adaptativa. Hoy os vamos a presentar un marco de referencia donde todas estas experiencias vitales tienen un papel fundamental y donde vamos a incluir otros aspectos para una comprensión más profunda de lo que es la salud. Y este poner la información en el centro aparece en primer lugar, o lo empezamos a estudiar cuando uno de nuestros referentes en salud, que son Ashim Peters y Bruce McEwen, Peters, la persona que quizás más ha explicado por qué muchos de los desórdenes metabólicos inician en el cerebro, junto a Bruce McEwen, el número 1 hablando sobre estrés, se unen y nos enseñan que básicamente el estrés es en realidad una respuesta a la incertidumbre. Cuando mi cerebro no es capaz de entender cuál es la respuesta o la conducta más adaptativa para salvaguardar mi integridad física, emocional o social, tiene incertidumbre y activa la respuesta de estrés en búsqueda de información. Nuestro cuerpo necesita la información adecuada para generar una conducta adecuada. No solo eso, sino que, por otro lado, otro gran referente en temas de salud, David Sinclair, desarrolla la teoría de información, la teoría del envejecimiento por alteración de la información, donde lo que nosotros vemos es que el cambio de información del contexto hace que nuestras células se expresen de una manera no adecuada, expresen genes que no les tocan, pierden su identidad por esta pérdida de información, y esto es lo que lleva al envejecimiento y lo que por fin une todas las señas de identidad del envejecimiento en ese famoso paper de López Dotín. Por tanto, la información. Entonces, cuando nosotros tenemos dentro ese vacío que acabamos de contemplar, que no está colocado, que no está resuelto, que genera una sensación de miedo, de alarma constante, nuestro cuerpo responde con una señal adaptativa a la adversidad que está altamente conservada en todas las especies, como veis aquí, que genera un impacto corporal. Y lo que vemos, por ejemplo, es que esto tiñe nuestra manera de ver el mundo. Cuando yo recupero esas sensaciones iniciales o conecto con ellas desde un lugar donde no están colocadas, eso produce una respuesta corporal que se asocia a la inflamación y que va a condicionar que a partir de entonces yo responda a la vida con más miedo, como vemos en este paper. Por eso es tan importante entender que la información condiciona la conducta y las respuestas corporales. Cuando una célula recibe la información oportuna, va a transitar de una respuesta de peligro a una de curación. Y esto es algo que trataremos un poco más adelante, pero que es fundamental, porque actualmente la medicina se enfoca mucho en los factores de riesgos que llevan a la patogénesis, que ha provocado una enfermedad. Pero hasta aquellas que tenemos muy bien identificada la causa, como puede ser una pulmonía, que damos un antibiótico, luego tiene que haber la información adecuada para que todos esos daños provocados durante la pulmonía y que no cura el antibiótico, el cuerpo active mecanismos de curación, que básicamente nosotros no actuamos de ninguna manera sobre ellos, sino que sabemos que el cuerpo tiene unos mecanismos altamente seleccionados para la curación, pero para ello necesita recibir la información adecuada. O incluso cosas como poner un stent. Un stent abre una arteria, pero el daño que se ha provocado en esa arteria se tiene que reparar, y la reparación requiere de una información adecuada. Lógicamente no solo requiere de una información, requiere también de una energía para llevar a cabo esas conductas. Y este es el segundo gran factor
en el gran marco de lo que nosotros entendemos como salud y que ahora se está poniendo también muy en boga. Hay toda una corriente científica que habla sobre la transición a un paradigma bioenergético. Y esto se fundamenta en que las enfermedades comunes del ser humano, en el cerebro, en el corazón, en los riñones, en el hígado, en el sistema inmune, ocurren porque son los sistemas que tienen una mayor demanda energética. Todo esto viene descrito por un señor principalmente que se llama Douglas Wallace, donde pone este principal paradigma, y a partir de él muchísima gente detrás que incluso está empezando a desarrollar índices bioenergéticos o índices de salud mitocondrial, como la mitocondria, como aquel orgánulo principal a la hora de producir energía, que va a determinar nuestra capacidad para mantenernos en salud o para generar patología, tanto degenerativa como cánceres, como inmunitaria, como metabólico, como por supuesto envejecimiento. Y esto es muy fuerte porque de momento tenemos energía e información. Pues ahora sabemos que justamente también a nivel micro la mitocondria tiene un papel fundamental a la hora de procesar la información. Hemos entendido que la mitocondria trasciende de una manera extrema su papel fundamental, pero no único, de producir energía, sino que es la principal integradora de la información que llega desde el exterior a nuestra célula para inducir y influir en la conducta celular, también en la conducta de recuperación de la salud. Muy importante los cambios fenotípicos que ocurren, aunque eso es otra historia que nos encantaría explicar, pero que no podemos explicar aquí en este momento. Pero lo que sí que vemos es que son sensores integradores y que inducen una conducta corporal determinada. Por lo tanto, la mitocondria como el orgánulo a tener en cuenta en este nuevo paradigma donde observamos la información y la energía. Y un ejemplo aún más micro, el ATP. El ATP que principalmente producen nuestras mitocondrias, cuando lo producen internamente es energía. Cuando la célula recibe una agresión, las propias mitocondrias activan mecanismos de expulsión del ATP a nivel extracelular. Y eso funciona como información de peligro y activa todo lo que se conoce como patogénesis, es decir, toda la respuesta celular ante una agresión. Eso viene determinado, entre otros metabolitos, por el ATP extracelular. Entonces es tan bonito ver cómo y confirma este paradigma el hecho de ver que podemos hablar de energía, que la energía y la información está íntimamente ligado tanto a nivel celular como a nivel sistémico. En tercer lugar, además de la información y de la energía, necesitamos materia prima para que se lleven a cabo estas conductas. Materia prima que vamos a obtener de lo que ingerimos y por supuesto también, curiosamente, de lo que fabricamos. Y esto es súper bonito porque en realidad es de nuevo el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, tal y como lo entendemos, va a producir electricidad y proticidad. Pero si lo que necesitamos no es energía, sino es materia, el ciclo de Krebs gira hacia el otro lado y lo que va a obtener son moléculas de carbono. Durante toda la historia de la vida ha habido esta tensión entre energía y metabolismo, entre el ciclo de Krebs girando para un lado o girando para el otro. El ciclo de Krebs es algo que está desde el origen de la vida y que es maravilloso ver cómo, haciendo un paralelismo, Nick Lane nos enseña que simula el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones lo que ocurre también a nivel planetario, es decir, un interior mucho más cargado negativamente y un flujo de protones hacia el exterior, hacia la atmósfera, en esta producción de energía, tanto a nivel planetario como a nivel celular. Cuando entendemos todo esto y ponemos a la información, a la energía
y a la materia prima, el siguiente paso es esto que nos hemos saltado muy por encima. Es decir, ¿cómo puede ser que le hayamos dado tanta importancia a aquello que produce el daño, pero no a qué procesos hacen que la célula se recupere del daño? Y este nuevo paradigma fundamentado en estos tres grandes factores lo tiene muy en cuenta. Necesitamos entender todos los factores que tienen que ver con la patogénesis y todos aquellos factores que pueden boicotear la vuelta a la salud, el ciclo de la recuperación celular hacia la salud e incluso hacia desde un punto de vista hormético, estando mejor que antes de la patogénesis. Y esto, si queréis, si hemos hablado tanto de patogénesis, le podemos llamar saludgénesis. ¿Cómo volvemos a la salud cuando tantas personas están enfermas? Deciros que esto está cada vez más estudiado, necesitamos una información determinada. Aquí se incorpora todo lo que por primera vez habla Charles Serhan y nos enseña sobre los procesos de recuperación, digamos que los procesos de daño no se acaban de una manera por agotamiento, sino que hay procesos de recuperación activa, de producción de sustancias concretas que llevan a la célula de nuevo a la salud. Pero además de Charles Serhan, que probablemente le darán el premio Nobel, ahora se ha comprobado que las mitocondrias dirigen este proceso y generan un cambio fenotípico. Los cambios en la mitocondria regulan el proceso, las fases de recuperación y vuelta a la salud de una célula y de un sistema corporal. Y dentro de todo esto, todo el sistema lo acompaña. Y lo que os queríamos enseñar es que hay cambios de conducta determinados. Hay cosas tan bonitas aquí. Podemos ver cómo cuando hay un daño, digamos que la célula se desconecta del resto porque necesita funcionar de manera diferente y no quiere contagiar ese estrés al resto. Están solas ante el peligro estas células y esto es fundamental. Pero también es fundamental que luego se vuelvan a unir porque las mitocondrias, básicamente quien deja de unirse y deja de comunicarse con el resto son las mitocondrias. Y las mitocondrias solas pueden aguantar un tiempo, pero tienen una conducta tan social, forman tribus y colonias, como forman los seres humanos para sobrevivir. Y no solo eso, sino que en estos procesos hay unas conductas cerebrales muy importantes que tenemos que mantienen este proceso en cada una de las circunstancias y a eso veníamos, que también pueden boicotear los procesos de curación. ¿Por qué tenemos que mirar dentro de nosotros? Porque hay ciertas conductas que, bien porque generan un efecto inflamatorio, bien porque paradójicamente generan una actitud hipometabólica, pueden boicotear el proceso de recuperación. Entonces, cuando aquí combinamos un contexto alarmante como el que todos sabemos que tiene que ver con la patogénesis y una conducta que puede tener que ver con ese vacío que no nos deja avanzar en el proceso, aparecen las patologías crónicas. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos información, energía y materia prima. En cuanto a información, lo más relevante es aquello que siempre ha estado desde el inicio de la vida, y eso ha sido una radiación determinada, unos campos magnéticos determinados, unos ritmos circadianos, una gravedad, una presión y un oxígeno. Esto se está estudiando mucho en los astronautas. Los astronautas no consiguen generar buenos procesos de recuperación porque no están sometidos ni a los mismos campos magnéticos, ni a la misma gravedad, ni a los mismos ritmos circadianos. Pero a partir de aquí, todo es información y es muy importante que lo contemplemos. Como tú respiras rápido, respiras lento, respiras por la nariz, es información de la conducta que tenemos que tener. El sistema interoceptivo es información. ¿Qué le está diciendo mi intestino a mi cerebro? ¿Qué le está diciendo mi corazón? El entorno en el que yo vivo es información. La corteza insular, es decir, las memorias que fija y qué importancia le da a cada una de esas memorias. Las moléculas de agua que también conservan memoria, que también son capaces de producir energía, son fundamentales para la salud. El terreno que pisas, la luz que recibes, y esto es importantísimo, tiene que ver con los ritmos circadianos que estaban desde el principio, y no en vano,
me gustaría que preguntaros cuál es la parte de nuestro cerebro que más DHA tiene. Pues la vía de comunicación entre mi retina y mi hipotálamo. ¿Por qué? Porque es altamente necesario que mi cerebro sepa en qué momento del día o de la noche está. Y por eso la luz a la que estamos expuestos influye tanto. Aquí puede encenderse toda la luz de golpe, ¿veis? Ha cambiado vuestra conducta de manera instantánea. El sonido, los pensamientos que tiene, los campos magnéticos, como os decía, pensad que las resonancias de Schumann tienen la misma frecuencia que las ondas alfa de mi cerebro, resuenan de la misma manera que las ondas alfa de mi cerebro, que tienen que ver con estados meditativos y de tranquilidad. Por lo tanto, cuando entendemos esto, entendemos que ya no queremos inhibir síntomas, porque los síntomas son la respuesta que nos va a dar la información que está recibiendo. Si yo a mi cuerpo le doy la información adecuada, la materia prima adecuada, y tiene la energía para llevarlo a cabo, simplemente va a generar procesos de curación. Y lo que estamos explorando hoy es uno de los factores más importantes que existen a nivel de procesar la información, y es las experiencias pasadas, lo que atendemos y lo que no atendemos. Si volvemos a este mapa, fijaros qué importante es, ¿no? Ahora hemos visto que tenemos que lanzarnos a hacer acciones concretas, como decía la canción. Pero por supuesto, esto depende de la información, de la energía y de la materia prima. Y os voy a dar un ejemplo interno. Nos vamos a dar un ejemplo interno. Existe una hormona que se produce desde el tejido adiposo, que es la principal informadora de nuestro estado energético corporal, que se llama leptina. La leptina informa al cerebro, así nosotros nos podemos permitir ciertas conductas y por lo tanto es la gran activadora de la mayor parte de los ejes corporales. Cuando yo tengo una sensibilidad a la leptina adecuada, tengo una sensación corporal de que puedo invertir energía. Y por eso induce también la producción de dopamina, para que yo pueda generar grandes inversiones energéticas sin percibir el esfuerzo. Es una gran hormona de permiso para utilizar la energía. Existen situaciones en que mi cuerpo pierde esa información, y cuando no es capaz de interpretar esta información, entre otras cosas, recibe que no tenemos energía acumulada. Es decir, aunque mi cuerpo esté así, está percibiendo que está de esta manera y por lo tanto genera lo que se conoce un Non-Permissive Brain Disorder. Me quedo en casa, no me puedo permitir salir, tengo problemas de frío porque no puedo termorregular, me aíslo porque la interacción con los demás puede generar problemas, tengo problemas de memoria, huyo de la actividad física. Todo aquello que tiene que ver con inversión energética no me lo puedo permitir, porque la información que se está recibiendo es que lo único que me queda es quedarme en casa y que alguien venga y me salve. Sabemos que lo que se conoce como la resistencia a la leptina es fundamentalmente provocado por un proceso de neuroinflamación. Probablemente muchos de los que estáis aquí ya lo sabéis y hemos hablado mucho de la neuroinflamación. Pero hay otro factor que probablemente no sabéis y que también es información, y es que la leptina actúa sobre unas neuronas que se llaman las propiomelanocortinas, y esos requieren también de una luz adecuada, de nuevo de la información adecuada y para generar la respuesta que están buscando. Es espectacular como muchas personas que han sido tratadas para la resistencia a la leptina, por mucho que les dan omega 3, por mucho que les hacen alimentaciones cetogénicas, porque el beta-hidroxibutirato es un gran antiinflamatorio, no consiguen mejorarlo porque porque les falta una información concreta para la expresión de la propia melanocortina, que además en su expresión va a generar procesos
antiinflamatorios del sistema nervioso central. Y no solo eso, sino que no solo la luz ultravioleta tiene este efecto, sino que la leptina y el receptor de la leptina, como nos enseña este paper de Irena Kosick, vibran a una frecuencia de luz infrarroja. El 42% de la luz solar es luz infrarroja y necesitamos esas longitudes de onda para que la acción de la leptina se lleve a cabo. Por lo tanto, si yo lo que veníamos a referir, recapitulando, es que si la información que estoy recibiendo es no tengo energía para invertir, por mucho que cognitivamente yo entienda que tengo que hacer una acción, no la llevaré a cabo. Y en el caso de la leptina, más bien a nivel anecdótico, deciros que no solo tiene que ver con cambios a nivel alimentación, sino que puede tener que ver con otro tipo de información que nos está faltando, como puede ser la luz solar. Pero lo importante aquí es que muchas veces señalamos a la persona porque no tiene la fuerza de voluntad para generar su conducta. Muchos terapeutas se quejan de que sus pacientes no llevan a cabo las intervenciones que les están proponiendo. Y no las llevan a cabo porque no pueden, porque no se lo pueden permitir, porque no tienen la información adecuada o tienen unas creencias que lo limitan. Por lo tanto, dejemos ya de culpabilizar a las personas y entendamos qué pasa con la información, con la materia prima o con la energía, porque en las condiciones oportunas, por supuesto que el cuerpo va a llevar a cabo aquellas conductas que le llevan a la salud y a la felicidad. Y la tercera parte, y el tercer gran factor, es que el ser humano, si hay algún órgano capaz de influir a nivel informativo sobre cómo yo percibo el mundo, es sin lugar a dudas el corazón. El corazón tiene 9 veces más aferencias hacia el cerebro que el cerebro hacia el corazón. Y la manera de latir, la variabilidad cardíaca, que se mide en microsegundos, es una información brutal de cómo estamos percibiendo el mundo y la conducta que tenemos que llevar a cabo. Y regula la variabilidad cardíaca, regula no solo aspectos psicológicos y neurológicos, sino fisiológicos. La variabilidad cardíaca viene determinada por el tipo de emociones que yo estoy experimentando. Y cuando experimento emociones como la irritación, la rabia, la ansiedad, se altera la variabilidad cardíaca y se traduce en una conducta determinada. Cuando yo estoy experimentando emociones como la apreciación, como el coraje y sobre todo como el amor, la variabilidad cardíaca se coordina, se generan patrones determinados que influyen en nuestra conducta. Por lo tanto, lo más importante a nivel de información de piel hacia adentro es que vivamos lo que tengamos que vivir desde el amor. ¿Y sabéis qué? Lo más bonito de esto es que el amor se contagia. Este estudio nos enseña que cuando personas entrenadas en generar coherencia cardíaca se conectan, son capaces de influir en los sujetos que tienen a su alrededor, sin que ellos sepan nada, empiezan a vibrar desde el amor. Y por eso, como yo esté como terapeuta, como yo esté en la vida, este grupo terapéutico que hemos hecho conjuntamente, donde todos sentimos el amor, es una de las mayores herramientas para hacer un mundo mejor que la ciencia ha evidenciado. Y por eso vamos a acabar con una canción donde nos vamos a demostrar este amor.